El papel del PRI ha sido decisivo para abrir esta polémica, para abrir el debate, al mostrar una actitud favorable a la discusión, cuando que el mismo PRI fue uno de los promotores, el previo gobierno, en donde presentó todas las ventajas, todas las bondades de la reforma, y ahora parece que está titubeante, que está cediendo, que al menos de una fracción de la dirigencia está complaciente con el gobierno de López Obrador al abrir la discusión. Pues yo sí en principio la veo incongruente, por muchas razones. Primero, porque efectivamente fue una propuesta de un gobierno priista, que si bien obtuvo consenso de otros partidos, fue una propuesta de un gobierno priista. Esa propuesta además está acompañada de modificaciones que hubo en su momento al programa de acción del partido y a la declaración de principios, que habla justamente de una economía global, de una economía competitiva, habla de una transición hacia las energías renovables, habla de respeto a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, y esos principios del PRI son los que firmaron o juraron los candidatos que acaban de ir a las elecciones y que ganaron. Entonces, primero, pues sería bueno que recordaran a lo que se comprometieron. Esa es una. Dos, también al formar parte de una alianza, ofrecieron que iban a contener cualquier acción que atentara contra el desarrollo del país. Pues yo no sé en qué estaban pensando, no sé si estaban pensando en la ley de la Lotería Nacional, era esta. Entonces también es muy cuestionable que alguien que vino a ofrecerte que iba a ser una contraparte y que iba a ser un contrapeso, ahorita diga que lo va a pensar. Yo quiero ver cuál de los diputados de mayoría del PRI, que son 30, cuál de los que fue a la calle a decir que iba a ser un contrapeso, hoy día vaya y diga que vota por la reforma eléctrica. Ese diputado está perdido. Pero también hay 40 plurinominales que igual algunos están confundidos y quizá algunos piensan que se la deben a una dirigencia. No, votó la gente y llegaron ahí porque la oposición, la alianza, es la que los llevó ahí. Entonces también yo quiero ver qué diputado plurinominal le explica al país que está tomando un acto en contra de los principios de su partido y en contra de la oferta de la campaña. Esos políticos van a tener muy poco futuro. Esos políticos van a tener muy poco futuro. Entonces yo creo que están confundidos y se están haciendo bolas. Y en la medida en que dejan este espacio, pues se presta la sospecha. Uno diría, pues ¿por qué no están decididos? Pues ¿qué traen? ¿Por qué traen esas presiones? Pues ¿qué hicieron? ¿No? Entonces todo eso se presta cuando tan sencillo era decir, esta no va. Entonces bueno, pues algo traerán, pero nos vamos a enterar que traen. Y el que se equivoque, vamos a estar observando y les vamos a observar que entonces no son políticos con los que queremos convivir hacia adelante, porque así es la vida, da muchas vueltas. Te puede durar la diputación 2 o 3 años más, pero se te acabó tu carrera política si sigues con estas incongruencias. La gente ya no lo acepta. La gente ya no cree en la política. Y menos va a creer en políticos que confirman que no son dignos de confianza. Yo creo que se la están jugando. Muy bien. Hoy en la mañana, el Universal publica un artículo de Alejandro Moreno. No sé si usted tuvo oportunidad de verlo. No lo he visto. Se llama ¿Qué buscará el PRI con la reforma energética? En donde intenta justificar por qué el PRI tiene que abrir este debate en el que dice que hay que evaluar cuáles son las formas posibles del servicio de energía eléctrica en el país, y que va a buscar también que haya una presentación de especialistas y que se examinen las evidencias técnicas, pero que es necesario abrir el debate. A ver, no, yo no lo compro el argumento, no lo compro porque, repito, cuando fuiste como oposición a decirle a la gente apenas hace unos meses que ibas a resistir esas acciones. A ver, yo leí la anterior, sigo estudiando y acabo de leer esta. Yo no apoyaría un monopolio de Estado en esta época. Y voy a explicar por qué. No es ideológico. Quizás hace 40 años
se necesitaban grandes hidroeléctricas para desarrollar electricidad. ¿Quién las podía hacer? Pues el Estado nada más. Quizás hace 40 años necesitabas también termoeléctricas, ¿no?, para producir electricidad. ¿Quién la podía hacer estas inversiones? El Estado nada más. Pero desde los 90s, tú ya tienes la posibilidad de que empresas privadas hagan esas inversiones y le vendan electricidad o a empresas o al Estado. Pero hoy, incluso varios años después, ya podríamos nosotros, muchos de nosotros, producir nuestra propia electricidad. Técnicamente ya no se justifica la participación del Estado monopólico para proveer de electricidad. Es un tema de tecnología, es un tema de que cambian las formas de hacer las cosas, pues ya no necesitas hacerlas como se hacían antes. Es que en serio que muchos de hoy siguen pensando que hay que amputar el brazo porque tienes una infección y ya sabemos que hay antibióticos, pero algunos no se han enterado, ¿sí? Y ya sabemos que en medicina las cosas han avanzado y no te necesitan cortar el brazo, pero algunos no se han enterado. Parece que los de este gobierno no se han enterado. Entonces siguen aplicando medicina viejita con resultados viejitos a problemas nuevos. Eso no es ideológico. Eso es estar peleado con la innovación, con el cambio. La discusión en México, siguiendo el argumento, no es qué tipo de monopolio de Estado. Pongo el ejemplo al revés. ¿Por qué no voy a poder yo producir electricidad en mi casa y prácticamente pagar cero? Y ahora me van a imponer que 3,000, 4,000 pesos de tarifas porque quieren tener un monopolio de Estado. No va. Y lo que quiero transmitir sobre todo es que esto no es una discusión ideológica. Esto termina en mexicanos con empleo o sin empleo. En mexicanos con empleos bien pagados o sin empleo. Esto termina en un México próspero o en México pobre. Esa es la discusión. Y también en un régimen cada vez más autoritario o un régimen más democrático. Esa es la discusión. Esa es la disyuntiva. Entonces, el pasado o el futuro. Que haya priistas que tengan duda de eso, pues una vez que se depuren y que una vez nos digan de qué lado están y que de una vez se quiten el uniforme y que nos digan realmente para quién trabajan. No está mal eso. De una vez que sepamos de qué lado están, eso no está mal. Está bien, muy bien. ¿Usted participaría en los debates de los que va a convocar el PRI? Participaría. La Cámara de Diputados. Participaría. Parlamento abierto. Sí, pero además voy a buscar a los diputados en directo. Ah, qué bien. Porque creo que estamos obligados a contar nuestra verdad. Sí. Y a que no caigamos en estas propagandas de que es que nos quitaron la luz. ¿Dónde nos la quitaron si aquí está? ¿Dónde se la llevaron si aquí está? No hay un bloque unido en este momento, ¿no? Ya la división ha aflorado. Yo creo que no va a haber un bloque unido, solamente si fuera en contra. Y si deciden apoyar, yo creo que se les divide. Pero está bien, porque ahí nos evidenciamos cada quien de qué lado está. Muy bien. A ver si la aguantan. Pues ya no falta mucho tiempo porque no sé. están dando ya como Morena tiene controlado las comisiones que dictaminan los decretos, no va a tener problema para tener próximamente una iniciativa de candidata. Sí. Yo sé que el partido más relevante para estos efectos es el PRI, pero a mí también me gustaría que el Partido Verde Ecologista nos platicara a los mexicanos cómo puede apoyar una legislación que viole el Estado de Derecho y que además atenta contra el cambio climático. Creo que también ya es bueno que los del Partido Verde Ecologista nos digan de qué lado están. Y además son muy buenos para vender y para promocionar muchas cosas, pero que nos expliquen los del Verde Ecologista y que nos expliquen los del Partido del Trabajo, ¿no? También cómo le van a hacer para que México tenga menos trabajo. Y que nos expliquen los diputados de Morena, de Oaxaca, por ejemplo, de Oaxaca o de algunos de estos estados de aquí, que le expliquen a la gente cómo mañana muchas de las inversiones de energías renovables que han generado empleo lo van a perder. No es solo del PRI, ¿eh? Cada diputado al final del día tiene una responsabilidad ante su país y que no se escuden detrás de un partido, son personas con nombre y apellido. En Oaxaca, un ejemplo, pero pudiera ser aquí igual, conozco el caso de Oaxaca, en la zona de La Ventosa no se da nada agropecuariamente hablando porque sopla mucho viento y no se puede producir nada. ¿Por qué se produce? Electricidad a partir de los autogeneradores. Cada dueño de la tierra donde tienes un autogenerador te da 30,000 pesos mensuales de renta. Se los van a quitar también. Entonces, yo quiero que los diputados de Morena, de Oaxaca, le expliquen a ese agricultor que ellos votaron para que perdiera ese ingreso. A ver, yo quiero ver que lo hagan, que tengan cara para hacerlo.
Entonces, así está el mundo. Esto no es ideológico, son 30,000 pesos que yo recibo hoy que no recibiría de otra forma. No solo son los diputados del PRI, cada diputado se está expresando si está a favor del futuro de México o de una ideología vieja y rancia que ya fracasó. Muy bien. Ahora, aunque todavía faltan 3 años para la próxima elección presidencial, pues los tiempos se han precipitado. Incluso el mismo López Obrador destapó ya a varios de sus aspirantes y aceleró la lucha sucesoria al interior de su partido. Otros partidos también están mirando hacia la siguiente elección que sería crucial para la vida política del país, si se va a consolidar Morena o si se va a dar una nueva alternancia en el país. Usted se ha posicionado en ese escenario futuro y se le menciona como un aspirante a la presidencia de la República, viéndolo desde la óptica de la oposición. O sea, ¿cómo se ve usted participando como aspirante? ¿Qué propone para que pudiera darse una coalición entre partidos de oposición? ¿Y cree usted que es posible vencer a Morena en el 2024? Sí, a ver, yendo por la última parte, sí es posible vencer a Morena, sí es posible, pero para eso es necesario crear una fuerza de coalición de partidos de oposición, porque ningún partido político de oposición por sí mismo le alcanza, a ninguno le alcanza. Y entonces tiene que ser una alianza de oposición de los partidos de oposición más la sociedad que comparte esta visión, ¿no? México se declara mayoritariamente un país de clases medias y lo que está en juego son las clases medias del país. Estamos en riesgo de que las clases medias se empobrezcan y que los pobres nunca lleguen a ser clase media. Es el tema, ¿no? Entonces, quienes pensamos que sí podemos tener un mucho mejor México que el que tenemos hoy, un México que progrese más, un México que reparta mejor, porque esa ha sido la falla fundamental, que tenemos un sistema que genera riqueza pero no la ha sabido repartir. Pero eso no se resuelve ahora teniendo un sistema que no genere riqueza y que tampoco tengas nada que repartir. Lo que se trata es de generar un sistema que crezca mucho más, que detone todas las cosas en las que somos buenos. Somos buenos en turismo, somos buenos en manufactura, somos buenos en renovables, somos buenos en minería, somos buenos en el campo. Bueno, pues hay que detonar esas actividades, generar mucho más valor y repartirlo mucho mejor. Yo soy de los que piensan que hay que subir significativamente los salarios de los mexicanos. Son paupérrimos, son miserables. No se resuelve peleándote con el sector privado, al revés. Se resuelve trabajando con ellos, pero sabiéndoles exigir. Y se notaría. Y también mandando, no se resuelve ahuyentando la inversión, al revés, generando certeza de la inversión y del empleo, pero pagando bien. Entonces yo en lo que estoy es en construir esa narrativa, esa alternativa, en donde quepamos no solamente la mitad que no estamos de acuerdo, sino que quepamos todos. Y que después vayamos evidenciando que uno es el discurso polarizante, que nos enemista y que no da resultados, y otro es una visión donde los mexicanos solamente salimos juntos, ¿sí? Entonces, en eso estoy yo, en construir esa narrativa, en positivo, con respeto, con unidad, y con el entendimiento del mundo, porque esa es otra cosa que nos pasa a los de hoy, no entienden el mundo, pues como no lo visitan y les da miedo, no lo conocen, entonces creen que estamos en una islita. No estamos en una islita, somos parte de un mundo, y los estados de la República que han jugado mejor con el mundo les ha ido muy bien. Se trata de que integremos a más México al mundo en beneficio de los mexicanos. En esa estoy yo. Muy bien. Entonces, pero sí necesitamos como país generar una oposición competitiva, con ideas en positivo, no solamente de crítica. Y eso es lo que yo quiero contribuir. Subirme a crear un discurso en positivo, donde quepamos todos. Y sí creo en eso, ¿no? Sí creo que ese México se puede alcanzar, y claro que es un reto, pero nos van a ayudar dando los resultados tan malísimos que están dando todos los días, porque no te comes la narrativa nada más. Tú no comes de la polarización, tú no comes del discurso de que todo es corrupción, eso no te lo comes. Los mexicanos hoy son más pobres,
hoy hay más hambre, hoy más hay inseguridad, hoy hay más desconfianza, hoy hay depresión, hoy hay desánimo, hoy hay falta de inversión. Pero qué buena narrativa, pero qué buenos discursos. Muy bien. A propósito que toca usted el tema del mundo, la esfera internacional, hemos estado viendo durante este año noticias que en Europa el precio de la energía se ha disparado, el precio del gas, el precio de la electricidad ya es crítico en muchos países. La comunidad europea están intentando establecer algunos correctivos, algunos controles, algunas medidas para paliar este impacto que está teniendo la elevación de las tarifas de luz y el precio de los combustibles. Allá no hay monopolios de Estado, sino también es un esquema mixto, tengo entendido, donde hay participación privada en la generación y la comercialización de la energía. ¿Cómo ve usted que ese escenario pudiera trasladarse? Los factores que están afectando la elevación, el disparo de los precios de la energía en Europa, que se pudieran dar aquí en México, aún con el modelo que permite la participación privada de la generación. Es muy buena pregunta, porque muchos han estado utilizando el ejemplo de España, sí, como muestra del fracaso del modelo. Sí. Pero no, hay que entender por qué está pasando en Europa y en otras partes. Sí. A ver, todavía está muy cargado en Europa, todavía mucho de la electricidad, a pesar de que han crecido mucho en las renovables, todavía tienen un peso muy grande el gas, sobre todo, el gas, ¿sí? Porque se producen estas que son las de ciclo combinado de gas. Y entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con el gas? El gas se ha multiplicado 4 o 5 veces, básicamente por dos factores. Una, porque después de la pandemia, como ocurrió en muchas cosas, se ha disparado la demanda de este insumo. Cuando vino la pandemia, como que todos dejamos de demandar. Pero cuando vino la recuperación, y especialmente de China, la demanda de gas es espectacular. En Europa no hay gas. El gas viene de Rusia o llega de otras partes del mundo y llega en barco. Entonces, por ejemplo, así como los mexicanos hoy tenemos gas de Estados Unidos todavía barato, el gas que consumen los europeos es como 5 veces más caro que el mexicano, porque primero hay que llevárselo, lo licúan, se lo llevan a Europa. Entonces, la razón principal del aumento de la electricidad en Europa es el aumento precisamente del gas. Y entonces lo que van a decir los europeos en estos próximos días es que hay que acelerar la inversión en las energías renovables. O sea, vamos a llevarnos esto al caso mexicano. Veamos lo que está pasando con el gas en México ya. El gas también ha subido en México, pues porque ha subido el gas en el mundo. Entonces, justamente, esa es la razón por la que si nos vamos al monopolio de Estado, que yo sé que el principal insumo que van ellos a usar es el combustóleo, que les está sobrando de la refinación del petróleo. El gobierno actual no sabe qué hacer con el problema que creó. El gobierno creó su propio problema de que le sobra combustóleo porque se obsesionó en que necesitamos ser un productor de gasolinas. Sí, nomás que de cada barril, una tercera parte de ese barril es combustóleo. Como están subiendo los precios del petróleo, también han subido los precios del combustóleo, es el que quieren usar para producir electricidad, pues va a subir la electricidad. Entonces, es más sucio. Ya más sucio. Entonces México al revés necesita acelerar. Somos un país, uno de los países con mayor luminosidad, mucha luz del sol. Somos uno de los países con más viento y nadie está proponiendo que estas cosas pasan de la noche a la mañana. Nadie está diciendo que en México se deje de usar el gas para producir también electricidad. Pero lo que sí sé que va a pasar es que por la crisis del cambio climático que tenemos en el mundo, del cual formamos parte, la tendencia en el mundo y de nuestro principal socio comercial es irse a las renovables. Entonces yo también sé qué es lo que va a pasar y por eso lo digo de una vez, espero que no pase. Si nosotros seguimos con esta política absurda de producir electricidad a partir de combustóleo, no está lejos el día en que los norteamericanos nos pongan aranceles a los productos hechos en México con electricidad sucia. En Europa ya hay reglas
en donde les exigen poner arancel a aquellas empresas que produjeron con energía sucia. Eso va a pasar en Estados Unidos, y yo no creo que los sindicatos en Estados Unidos, los trabajadores de Estados Unidos digan: a mí sí me aplicas las reglas de cambio climático y a México les dejas pasar. La acabaríamos pagando en aranceles. Aquí no hay medidas gratis. Entonces, el ejemplo español, al revés, es un ejemplo que demuestra que si sigues dependiendo de las energías fósiles, que es así, suben y bajan. Yo todavía no sé que del sol nadie nos mande una factura más alta. En los últimos 10 años, si algo ha caído es el precio de producción. Entonces, el modelo español, nomás para contestar, es evidencia de que hay que movernos lo más rápido posible a las energías renovables. Muy bien. ¿Algo más que quiera usted agregar? Bueno, ¿Un mensaje para Veracruz? Sí, a ver, un mensaje para Veracruz. Primero, creo que México lo que necesita es crecer mucho más rápido y aceleradamente su economía. De no crecer más rápido su economía, no va a haber empleos, y no va a haber empleos mejor pagados. Y uno de los insumos más importantes es la electricidad. Si se nos suben los precios de la electricidad como parte de un monopolio de Estado, las posibilidades de que tengas un mejor empleo se van a la baja. Y también, si nos seguimos dedicando a construir electricidad sucia, tu salud va a la baja. Lo que pensamos los mexicanos es más bien ver cómo crecemos, cómo traemos más inversión, cómo generamos más confianza y cómo generamos energías limpias. Entonces, y sobre todo un mensaje para los jóvenes en general. Los jóvenes los siento dormidos, ¿no? Se preocupan del cambio climático, pero cuando viene una reforma que les va a afectar su futuro. Yo digo que esto es el equivalente a lo que fue la expropiación bancaria en los 80s. En México nos llevó más de 20 años recuperarnos de esa mala medida. Yo creo que si permitimos pasar esta reforma, nos llevará por lo menos 20 años reponernos de esta mala medida, de este tamaño. Y si eres un joven de 20 años, tus próximos 20 no van a ser buenos 20 años, van a ser 20 años muy malos. Entonces, los jóvenes tienen que involucrarse en defender y parar cualquier medida que atente contra su futuro. No deja de ser curioso que a los que ya les quedan menos años por delante, están decidiendo el futuro de los más jóvenes. Quienes menos futuro tienen por delante, están decidiendo la vida de los que más futuro tienen por delante. No deja de ser irónico que no le pase a los jóvenes mexicanos lo que le pasó a los jóvenes ingleses, que por decidiosos, por taimados, dejaron y que se salieron del Brexit y ellos la van a pagar. Que a los jóvenes mexicanos no les pase eso. Muy bien. Muy amable, licenciado. Eduardo, muchas gracias por la oportunidad.